Ahora sí. Bueno, pues nuevamente, a nombre de el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral y del Centro de Investigación Social Aplicada, ambos centros adscritos, como decía, al Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, les doy a todos la bienvenida a esta videoconferencia de Puerto Rico a Puerto Guerra, la transformación del paisaje, eh, eh, a cargo de Jorge Nieves. No sé si Manolo quiera decir unas palabras como director del Centro de Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Manolo. Doctor Manuel Valdés Piscini. Yo creo que no está con nosotros, ¿no? Okay. Sí, por un momento perdí la ventana. Sí, no, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este evento. Mucho respeto que tenemos al compañero Jorge Nieves Rivera y estamos ansiosos de escuchar su presentación, que tiene mucha vigencia con lo que hacemos en el CIEL. Y nada, agradecerles que están aquí. Así que muchísimas gracias, José, por permitirme enviarle saludos a ustedes. Seguro. Bueno, pues voy a entonces a proceder a presentar a Jorge Nieves Rivera. Jorge Nieves Rivera es maestro e historiador patillense. Hoy probablemente se nos unan algunos de sus estudiantes. Posee un bachillerato en artes de educación con concentración en la enseñanza de estudios sociales a nivel secundario de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En verano del 2014 obtuvo el grado de maestría en artes con concentración en historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. En mayo del 2015 publicó su primera obra titulada Agricultura, Rebelión y Devoción, 3 microhistorias del sureste de Puerto Rico. Ha publicado artículos en revistas académicas locales y extranjeras y en prensa escrita y digital. En el 2019 obtuvo una beca para participar de la cuarta escuela de posgrado de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA, celebrada en la Universidad de Stanford. Actualmente es estudiante doctoral del programa en Historia y Estudios Contemporáneos de la Universidad de Jaume I en España. Y los dejo entonces con Jorge y su presentación sobre la transformación del paisaje puertorriqueño atada, ¿no?, esa transformación a la guerra. Jorge. Ok, ahora sí puede desconectar el micrófono. Bien. ¿Vamos a Bien. Por favor, yo les tengo amable. Gracias. Bien, voy a compartir rapidito mi pantalla, mi presentación. Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo. Ya está viendo. Se está viendo. Yo no la puedo ver acá. No sé por qué. Yo no la puedo ver acá. Los veo a ustedes, pero no veo todavía la presentación. Ok, voy a ir de nuevo. ¿Ya ustedes la pueden ver? Sí, acá se ve, sí. Ok, voy entonces a expandirla. Bien. Disculpa un segundito, por favor.
Si yo la paso acá, ¿ustedes ven que cambia la presentación o no? Inténtalo ver. Acá se quedó en la primera. Ok, ok. Me disculpan, por favor. Vamos a ver si entonces ahora yo logro verla. Creo que ustedes la ven ya, ¿verdad? Pero yo no la puedo. Yo no la puedo ver. Si Entonces, quieres, ajá. envíamela para ver si yo la puedo poner acá y entonces te ayudo en el proceso. Ok. Dame un segundito. Me acabo de enviar, profesor. Vamos una vez más. Por favor, discúlpenme. Estos son parte de lo que sucede en estos escenarios tecnológicos virtuales. Entonces yo voy a... No, ok. Ya me llegó, déjame ver si la puedo bajar. Ok, ahí le pueden ver. ¿Se está viendo? ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Tú la ves allá o...? Sí, ya la puedo ver, ya la puedo ver. Ok, pues muy bien. Entonces, sí. Ok. Perfecto. Bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Primero que todo, yo quiero agradecerle al profesor José Ana Sagasti por permitirme este espacio de participar, de poder presentarles a ustedes una investigación que está en curso. También agradecerle a lo que es el Centro de Investigación Social Aplicada y también al Centro el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, el CIEL, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar con ustedes en la mañana de hoy y compartirle con ustedes estos hallazgos. Desde hace aproximadamente un año y medio, cuando estaba tomando los exámenes graduados de estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados, una de las preguntas que tuve que contestar era relacionada a la importancia que ocupa Puerto Rico en términos geopolíticos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso me llevó a examinar y analizar esos textos que en Puerto Rico son unos clásicos al respecto, como sabemos, la literatura de Jorge Rodríguez Beruf, Humberto García, Gerardo Piñero, Livia Domenech, entre otros, que por más de, en el caso de Rodríguez Beruf, 30 años han estado trabajando la importancia que ocupó Puerto Rico en este contexto histórico. Y a raíz de eso nos dimos cuenta, ¿verdad? Examinamos a fondo esas transformaciones políticas, sociales y económicas que se dieron en este contexto del 39 hasta el 45 con fines militares en Puerto Rico. Sin embargo, nos dimos cuenta que el tema ambiental, ¿verdad? Aparecía como disperso en algunos de los textos y en algunos de los casos, pues, no se estudiaba a fondo ese impacto que tuvo todo este periodo militar, que no solamente limita a la costa, que también se extendió hasta el bosque de la montaña. Porque siempre cuando hablamos de estas alteraciones pensamos que solamente se dieron en el bosque del litoral, en el bosque de la zona cárcica, ¿verdad? Pero también olvidamos que esas transformaciones fueron más allá, también ocurrieron lo que son los bosques de la montaña.
Y es por eso, ¿verdad?, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, primero los bosques de la costa fueron deforestados, secados, rellenados para la creación de bases militares, como por ejemplo lo que fue la base Raymond en Aguadilla, la base de Isla Grande en San Juan, la base de Rupert Rose en Ceiba y otras ampliaciones que se dieron a nivel nacional. Por otro lado, en los bosques de la montaña se va a desarrollar entonces un ambicioso plan de experimentación con la flora criolla, con el fin de conocer más acerca de los bosques tropicales y los diferentes árboles que estaban en ellos, sobre todo los árboles madereros. Es decir, ambos escenarios naturales, tanto el bosque del litoral como el bosque de la montaña, van a comenzar a alterarse con fines militares entre esta fecha, transformándose para siempre y convirtiendo entonces a toda la isla de lo que fue un Puerto Rico a un puerto de guerra y también un lugar para la investigación. Cuando vamos al problema de estudio, para poder conocer un poco, ¿verdad?, cuáles son esos eventos que nos problematizan esta situación, nos damos cuenta de que tanto los Estados Unidos como a nivel global estaba surgiendo una demanda por productos madereros tropicales, sobre todo en ese periodo que va entre guerras, entre la década del 1920 a la década de 1940. También una de las cosas que podemos encontrar en estos momentos es el desconocimiento que existe de parte, sobre todo de los Estados Unidos, con respecto a lo que es la flora tropical, específicamente la flora del neotrópico, esos bosques americanos tropicales, de los cuales ya había adquirido a partir del 1903, por ejemplo, con el yunque, una vez que llegan a Puerto Rico a partir del 98. Es por esa razón que entonces hemos encontrado que a partir de finales de la década del 20, con diferentes leyes que se desarrollan en los Estados Unidos, comienza entonces un proceso de investigación científica sobre los bosques tropicales, específicamente con los árboles madereros. Dentro de esos árboles madereros hemos encontrado que un árbol que se repite constantemente es el árbol de caoba, y con él todas las variedades que existen de la misma, tanto la caoba hondureña, la caoba dominicana y la caoba venezolana. La vamos a encontrar que va a ser el árbol que más se va a sembrar, ¿verdad?, en los diferentes bosques, o se va a experimentar en las diferentes zonas de espacios naturales en Puerto Rico. Otro árbol también que va a comenzar a investigarse es el árbol de goma, el Hevea brasileicis. Incluso en Puerto Rico se le van a buscar otros sustitutos. Entonces, esto se da dentro de un momento en el cual los Estados Unidos e Inglaterra van a intensificar su cooperación, no solamente en materia científica, sino también en materia militar y también en materia forestal. Es por esa razón que nosotros, como parte de los objetivos en esta investigación, queremos conocer o identificar cómo se alteró esos bosques de la montaña puertorriqueños con fines militares entre 1939 y 1945, y también examinar la influencia, ¿verdad?, que hubo de la taxonomía tropical británica en Puerto Rico durante estas primeras 4 décadas del siglo XX. Con eso dicho, fuimos a las fuentes, a ver qué entonces nos hablan las fuentes sobre este particular, es decir, sobre la militarización de los bosques puertorriqueños a partir de la década del 30. Y para eso, obviamente, tuvimos que consultar 2 fuentes que son fundamentales en este estudio, ¿verdad? Y uno de ellos es el libro de la transformación del paisaje puertorriqueño en la disciplina del Cuerpo de Conservación Civil, entre 33 al 42, que algunos de los autores, ¿verdad?, los tenemos acá presentes, como el profesor Martel Valdez Piscini y también el profesor Michael González Cruz, que es parte de la facultad. En este texto, que es fundamental para explicar esto, los autores nos señalaron hace 10 años, incluso creo que este libro cumple una década, ahora en marzo, creo que fue la primera vez que se presentó en marzo, en Río Piedras, la tertulia. Así que hace una década atrás, los colegas, ¿verdad?, ya presentaban en diferentes autores de este libro, tanto como a través de fuentes primarias y secundarias, cómo va a ser que el Cuerpo de Conservación Civil, o la famosa CCC, van a ser los responsables de militarizar los bosques de Puerto Rico a raíz de la década del 30.
También estos autores nos señalan que parte de esos programas que se van a desarrollar en Puerto Rico de reforestación o investigación forestal tropical fueron subsidiados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos a través, ¿verdad?, de diferentes programas con el Forest Service, con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y que como fin va a tener entonces una transformación del paisaje natural puertorriqueño con fines militares. Así que dentro de la historiografía puertorriqueña sobre los bosques tropicales, nos encontramos que en el 2011 esta publicación va a traer por primera vez, ¿verdad?, esa noción de la militarización de los bosques, más allá de lo que era evidente de las transformaciones que se dieron en el bosque del litoral con las construcciones de las bases militares, sino que también en los bosques de la montaña hubo una transformación del paisaje, sobre todo a través del programa del Cuerpo de Conservación Civil. Otro texto que también es fundamental en este estudio del desarrollo forestal en Puerto Rico lo es el libro de Panorama Histórico Forestal del profesor, Ricardo Domínguez Cristóbal. Y en el mismo también, Domínguez Cristóbal nos da unas pistas, nos arroja unas pistas sobre cómo ese paisaje natural puertorriqueño se va transformando con fines militares a partir de la década del 20 y también a partir de la década del 30. Domínguez Cristóbal nos presenta, por ejemplo, cómo desde la administración de Theodore Roosevelt Jr., el gobernador de Puerto Rico a partir de 1929, ya resaltaba la importancia del Bosque Nacional del Yunque como el único bosque tropical dentro del sistema forestal de los Estados Unidos. También otra cosa que dejaba claro era que había una creciente demanda de los productos forestales del trópico por parte de los Estados Unidos. Obviamente, esto se da, ¿verdad?, dentro de un contexto que vamos a señalar ya pronto, porque a partir de 1928, en términos legales, eso se va a transformar en el Congreso de los Estados Unidos. En esa misma línea, William Kramer, que era el superintendente general de los bosques en Puerto Rico, va a señalar que el establecimiento científico de los bosques tropicales en Puerto Rico ofrecería grandes posibilidades para el abastecimiento de productos forestales y especies que jugarían un papel de gran importancia en tiempos de guerra. Así que vemos como claramente los políticos desde finales de la década del 20 y principios del 30 resaltaban esa importancia o esa necesidad de parte del gobierno federal de conocer más acerca de los bosques tropicales americanos. Y obviamente estas dos figuras se están haciendo eco de lo que fue la McSweeney-McNary Act, que se estableció en 1928 en el Congreso de los Estados Unidos, en el cual motivaba, incentivaba la investigación con los árboles, específicamente madereros. Así que dentro de ese contexto, ¿verdad?, hemos encontrado cómo estas dos obras nos plantean en la historiografía puertorriqueña cómo los bosques en la isla, a partir de la década del 30, comienza un proceso de militarización. Lo que no pudimos encontrar entonces aquí fue esa relación que había con el forestry británico, ¿verdad?, con la taxonomía británica en estos momentos. Y eso nos lleva a consultar otras fuentes, como por ejemplo Passing de Batón, que es otra obra de historiografía puertorriqueña, un poquito más contemporánea, 2014, y en el cual, en este análisis de larga duración sobre lo que es los bosques puertorriqueños, ¿verdad?, desde la etapa precolombina hasta el presente, nos muestra cómo en diferentes etapas de la historia de nuestros bosques se militarizaron, tanto bajo España como parte de los Estados Unidos. Ahora bien, tampoco pudimos acá encontrar muy a fondo, ¿verdad?, aclarar nuestra hipótesis de la importancia que jugó en estos momentos el forestry británico para lo que es el forestry estadounidense en la isla. Y eso nos lleva entonces a otra cuarta fuente, que es este libro que está acá. Evolution of Tropical Forestry, Puerto Rico and Beyond, an Interview with Frank Wadsworth. Este libro se publicó en la década de los 90, a finales, aproximadamente a principios de los 90, cuando el doctor Frank H. Wadsworth cumplió 50 años de servicio forestal en Puerto Rico. Frank H. Wadsworth es una de las figuras también principales que vamos a estar hablando un poco más adelante, porque es Frank, a través de este libro, el cual nos presenta
gracias a una entrevista que le hace Harold Kinsting en conmemoración a su 50 aniversario, Frank nos presenta la influencia que hubo en el forestry estadounidense de parte del forestry británico, sobre todo a partir de la década del 30. Y que esa influencia va a comenzar gracias a los acercamientos que va a hacer Arthur Bevan con los británicos, sobre todo en la isla de Trinidad, y que esos modelos son los que entonces ellos van a replicar en Puerto Rico. Entonces, en esta misma obra, Frank nos muestra que no solamente hubo esa colaboración científica forestal con los británicos, sino que también se publicaron diferentes estudios que estaban llevando a cabo los servicios forestales británicos en el Caribe, y a través de eso se utilizó un medio, ¿verdad? Como fue esta revista, la Caribbean Forester, para difundir todo ese conocimiento que se estaba dando de parte no solamente de los británicos, sino también de los holandeses que estaban investigando con los bosques en Surinam, y también de los estadounidenses que estaban haciendo otras investigaciones, como por ejemplo en Haití, a partir de la década del 30. Así que va a ser entonces esta fuente, en conjunto con el libro de la entrevista de Harold Kinsting a Frank Wadsworth, lo que nos van a presentar entonces esa influencia, ¿verdad?, que hubo entre la taxonomía, o esa también combinación que hubo entre la taxonomía tropical estadounidense con la taxonomía tropical norteamericana. Lo interesante de esto es que entonces hemos visto que a partir también del siglo XX ha surgido una historiografía ambiental que ha expuesto cómo diferentes imperios durante el siglo XX utilizaron diferentes bosques de sus colonias con esos mismos fines, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos una figura clave dentro de la historiografía ambiental estadounidense, que es el profesor John McNeill de la Universidad de Georgetown. John McNeill, a partir del año 2000, con su publicación Algo Nuevo bajo el Sol, Historia Medioambiental del siglo XX, pone de perspectiva esa combinación que hubo entre política, guerra y medio ambiente durante todo el siglo XX, y que según él y otros historiadores, incluso a partir de la década de 1945, nos ha llevado a una gran aceleración, ¿verdad?, de la degradación del clima, en cierta forma, a raíz de toda esta experimentación científica que hubo con fines militares a partir de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de esas investigaciones las puso en el 2010, en este libro que se llama Environmental History of Cold War, donde también específicamente nos habla de cómo en un contexto global, ¿verdad?, tanto en Europa, en Asia como en Oceanía, se desarrollaron diferentes investigaciones con estos fines, ¿verdad? Y que en muchos de los casos los grandes perjudicados fueron el medio ambiente o las poblaciones en las cuales residían estas personas. Más recientemente ha surgido otra historiografía, ¿verdad?, tanto en los Estados Unidos como en otras partes de Europa y también en el Caribe, más relacionada a este tema de cómo los bosques se militarizaron y cómo nuestro paisaje también se militarizó, además de lo que es evidente, ¿verdad?, con las cuestiones de las bases, también con el suelo, el aire y el agua como experimentaciones. El libro, por ejemplo, de Edwin Martini, Provide Grounds, nos habla de cómo, por ejemplo, se desarrollaron diferentes prácticas. Ya más bien este libro nos habla un poco de a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, de lo que es ya la posguerra, a partir de 45, y cómo hacer ensayos con diferentes armas nucleares en diferentes contextos trajeron unos impactos nefastos para diferentes ecosistemas. Pero este libro ya, The Long Shadows, de Richard Tucker y Lan Conen, ¿verdad?, nos da más específicamente detalles de cómo la Segunda Guerra Mundial le dejó una larga sombra en nuestro medio ambiente. Un caso aquí que me chocó bastante es el caso que habla sobre la situación de Hawái, específicamente la construcción de Pearl Harbor, ¿verdad?, de cómo los estadounidenses a partir del siglo XX ocupan la bahía de Pearl Harbor hasta transformarlo hasta lo que fue en 1941, cuando entonces ocurre el ataque.
Nos parece curioso cómo esos mismos procesos se dieron en la isla de Vieques y en la isla de Culebra, pero mucho antes, ¿verdad? Que acá se desarrollaran. Así que hay unos paralelismos entre Hawái, Vieques y Culebra con respecto a la Marina de Guerra y cómo ocupa esos territorios y cómo desplaza a las personas. Se dieron unos modelos muy similares. Eso lo podemos ver aquí en Long Shadow. Y por último, otra obra también que nos ayudó un poco a conocer este contexto es la obra de Nuestro viaje a la Luna, del profesor Hernando Funes Monzote. De todas las obras es la más reciente, se publicó en el 2019, y en ella nos habla de cómo Cuba, pero también otras islas del Caribe, incluyendo de Puerto Rico, cayeron en un proceso de transformación del paisaje a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con diferentes programas que se establecieron para Latinoamérica, como fueron los programas de Punto Cuarto, entre otros. Entonces, disculpame un segundito, déjeme tomar aquí un poquito de agua. A mí. Entonces, cuando vamos al contexto, ¿verdad? Para ver entonces cómo se pudo haber desarrollado ese intercambio académico y científico, vemos los antecedentes. Y en los antecedentes, justo antes de la guerra, vemos cómo se va aplanando el terreno, ¿verdad? Para eso que va a ocurrir ya durante la década del 40. Y es que durante la década del 30, como ya sabemos, Puerto Rico estaba pasando por uno de sus peores procesos o periodos ambientales, es decir, en términos de deforestación, lo que fue la densidad poblacional, la industria azucarera y algunos huracanes fueron detonantes para crear una gran deforestación en nuestra isla. Por tal razón, a partir de la década del 30 y a raíz de la Gran Depresión se van a establecer unos programas de asistencia económica para la isla, como lo va a hacer la PRA, y con ellas también se van a establecer unos programas de división forestal. En esos programas de división forestal se van a establecer diferentes tareas, desde la construcción de carreteras, creaciones de áreas recreativas y también reforestar zonas, reforestar bosques. ¿Por qué se van a reforestar los bosques? Pues se van a reforestar los bosques con fines madereros y para proteger las cuencas hidrográficas. Podemos olvidar que en esos momentos también estaban surgiendo la termoeléctrica. Los embalses necesitaban abastecerse de agua para poder funcionar con las hidroeléctricas, perdón. Entonces, en esos momentos también, a partir del 35, con esos fines, se van a adquirir nuevos terrenos en Puerto Rico y se van a desarrollar 5 nuevas unidades de bosque, que fueron Sosúa, Carite, Quilarte, Río Abajo, Oaxaca, para un total de 60.400 cuerdas a un costo de más de $200.000. Y los mismos van a ser en principio administrados por los bosques insulares, pero van a ser utilizados como bosques de experimentación para conocer, ¿verdad?, toda una nueva información de los bosques tropicales con fines militares. Así que eso es justo lo que está sucediendo antes de la década del 39, cuando entonces todo ese tipo de investigación que se está dando durante la década del 30, esos planes de reforestación, se van a llevar a otro nivel a partir de la década del 40. Y es que a partir de la década del 39, a partir del año 39, surgió en Puerto Rico lo que fue la Estación Experimental Forestal. Esta estación experimental, que en un principio se pautó para establecerse ya desde 1927-28 con la ley McNary, en la cual se puso la importancia, ¿verdad?, de establecer centros de investigación experimental, pero no fue hasta la década del 39 donde Puerto Rico como tal, ¿verdad?, se construye. Este edificio que ven al fondo no se habilitó hasta 1941, que fue cuando entonces ya se creó. Es a través de esta estación experimental
donde van a comenzar más a fondo las investigaciones con los diferentes árboles que se estaban sembrando en la isla ya desde la década del 30. Y va a ser entonces en esta estación donde se van a ampliar en Puerto Rico las diferentes parcelas que ya también se habían creado desde la década del 20, con fines de conocer más esos bosques o esos árboles madereros que había en Puerto Rico. Además de ese rol de investigación, ¿verdad? Otro rol que tenía la nueva estación experimental nos deja saber la propia revista Caribbean Forester, en un artículo que escribió Leslie Aldrich. Leslie Aldrich pues, era el editor de la revista y asistente forestal en estos momentos en Puerto Rico. Y el mismo Leslie Aldrich nos dice que la importancia de la creación de este centro de investigación no solamente era para conocer un poco más sobre los árboles, sobre los bosques de la América tropical, sino que también servía como un centro de diseminación de conocimiento sobre el campo del forestry tropical en toda la América. Así que otro de los objetivos, ¿verdad?, que también tenía el centro de este centro experimental, además de investigar nuestros bosques, era dar a conocer toda esa información, todo ese conocimiento científico, ¿verdad?, que se estaba llevando a cabo en la isla. Y para eso, entonces, es cuando paralelo a esto surge la Caribbean Forester. Lo interesante de la Caribbean Forester es que fue una revista que se publicó a insistencia de compañeros del foreste británico en otras islas del Caribe. Fueron entonces los que hicieron acercamiento a Leslie Aldrich para que comenzara con una revista que sirviera como un medio de difusión de conocimiento sobre todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el Caribe. Y para nuestra sorpresa, ¿cuáles son los artículos que más predominan en la revista? Voilà, artículos del Forestry británico. Como podemos ver, los primeros 3 artículos es dedicado a todo lo que es la taxonomía tropical inglesa en el Caribe. Luego, por el cuarto, está Puerto Rico. Luego le sigue nuevamente Santa Lucía. Luego le sigue nuevamente Trinidad. Luego entonces vamos con Haití. Luego volvemos a Puerto Rico para investigar la caoba, ¿verdad? Luego vemos entonces estudios entomológicos, que son estudios que se van a establecer también como parte de todo ese desarrollo taxonómico, ¿verdad? Que sabemos que son una ciencia integrada de diferentes componentes para conocer más un poco los bosques. Así que vamos a ver entonces cómo a través de la Caribbean Forester vamos a poder ver un poco más a fondo esa colaboración científica que había entre los británicos y entre los estadounidenses en cuanto a madera forestal, en cuanto a temas forestales. Leslie Aldrich, en el primer volumen, nos deja saber cómo se encontraban los bosques en Puerto Rico para este momento. Y nos da unos datos bastante interesantes. Algunos de ellos ya los conocemos, porque los han compartido los colegas que mencionamos al principio, tanto en Daniel Cristóbal como en Valdés Piscini. Pero hay otros que nos parecen más curiosos, ¿verdad? Una de las cosas que nos pone en perspectiva en estos momentos son las causas que mencionamos hace un rato sobre el porqué de la deforestación de la isla. Y aquí, por ejemplo, Aldrich nos deja saber bastante claro en el principio, en el primer párrafo, que está sombreado en amarillo, como por ejemplo, para estos momentos Puerto Rico era una de las islas con mayor densidad poblacional. Teníamos 1,5 millones de habitantes, en el cual sobrepasaban los 500 habitantes por milla cuadrada. Así que eso trae unos problemas brutales, ¿verdad?, sobre lo que es toda la industria forestal. Como sabemos también, durante la década del 30 el consumo de carbón en Puerto Rico va a aumentar significativamente y eso va a tener una presión sobre diferentes bosques de la isla. Más adelante, en el segundo párrafo que está sombreado, Aldrich nos comenta algo que ya en el siglo XX también se ha venido estudiando, se ha venido comentando, y es el desconocimiento que tenían, ¿verdad?, el forestry estadounidense con respecto a lo que ya estaba escrito sobre los bosques en Puerto Rico.
todo parece indicar que la barrera idiomática entre inglés y español no los llevaba a conocer un poco toda esa literatura que ya se había hecho desde finales del siglo XIX con los bosques en Puerto Rico, ¿verdad? Y que posteriormente sabemos que Don Luis Cristóbal publicó su libro y que desmitificó todo esto. Por eso, ante esa ausencia de conocimiento, ¿verdad?, que le llevaba a ellos a conocer cuáles habían sido las aportaciones en la taxonomía por parte del gobierno español, pues había esta mentalidad en el forestry estadounidense en Puerto Rico de que ellos habían creado la silvicultura y la taxonomía tropical en Puerto Rico a partir de 1903. Y eso, pues, por ejemplo, lo vemos aquí en este primer párrafo, donde él deja bien claro, dicho, de que son los norteamericanos los que entonces comienzan lo que es el forestry en la isla. Más adelante, en un párrafo al final, cuando nos habla de las actividades que estaban llevándose a cabo, ¿verdad?, en Puerto Rico en términos de taxonomía, nos parece curioso que lo primero que nos hablan es sobre el proceso de reforestación. ¿Y cuál es el primer árbol que nos mencionan como el árbol que se está sembrando? Pues la caoba. La caoba. Y esto es interesante porque sabemos que la caoba fue un árbol muy, muy explotado por los británicos. Y sobre todo en lo que fue la British Honduras, que a partir de la década de 30 se va a conocer como Belice. Así que Inglaterra, ¿verdad?, para la construcción de sus barcos y de otra ingeniería militar, va a deforestar gran parte de lo que es la América tropical y va a comenzar a establecer unos programas de reforestación mucho antes que los estadounidenses, sobre todo en la América tropical. También no podemos perder de perspectiva de que la mayoría de la utilización de los bosques tropicales por parte de los ingleses no se daba en América, sino que se daba en Oriente, en los bosques de Malasia. Y de ahí donde entonces viene el primer conocimiento científico sobre los bosques tropicales por parte de Inglaterra. Así que eso fue lo que entonces va a llevar a que ellos establezcan, mucho antes que los estadounidenses, una investigación sobre los bosques tropicales en América. Otro dato interesante que nos muestra la Caribbean Forester es eso mismo, es la necesidad de buscar árboles en América, árboles que son sumamente importantes para toda la industria que se está creando en estos momentos. Y uno de esos árboles que también va a ser muy importante para los británicos y también para los estadounidenses va a ser el árbol de goma, específicamente lo que es el Hevea brasiliensis. Este árbol maderero se extraía desde el lejano oriente, pero que a partir de la década del 30, el acarreo del mismo se hacía muy complicado para importarlo a América. Así que, según E.L. Dimon, era el director del Servicio Experimental Forestal en Nueva Orleans, había una necesidad fundamental de establecer, ¿verdad?, o buscar la manera de conseguir esos árboles que son importantes, sobre todo en esos momentos de defensa nacional. No podemos olvidar que en estos momentos la industria de guerra, tanto de los Estados Unidos como la de Inglaterra, está aumentando significativamente y que la goma es muy importante no solamente para los camiones, sino también para los tanques de guerra. Así que es por esa razón que Dimon resalta que en América tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de buscar árboles sustitutos a lo que es el árbol de goma asiático y lo identifican en lo que es el Hevea brasiliensis. Lo interesante es que Dimon era el director del sureste de la Estación Experimental de Nueva Orleans, estación en la cual estaba adscrita la Estación Experimental de Puerto Rico. Así que vemos una relación directa entre estos intereses militares sobre la madera de Puerto Rico y los Estados Unidos. También era esta misma división la que administraba o supervisaba la misma revista Caribbean Forester.
Así que vemos que esta búsqueda, ¿verdad?, por diferentes árboles madereros que ayudaran a la industria de guerra, era algo que venía desde arriba. Entonces, se crea la estación experimental para hacer las investigaciones, se crea la Caribbean Forestry para difundirlas, pero necesitamos más espacio, ¿verdad?, para entonces poner en práctica esas investigaciones que se estaban llevando a cabo y que necesitamos de alguna forma expandirlas. Y aquí es donde entonces entra la creación de un bosque estatal experimental. Y ese bosque va a ser la creación del bosque de Cambalache en 1943. Este bosque va a ser establecido entre un acuerdo entre el Servicio Forestal y la Autoridad de Tierra de Puerto Rico. El objetivo del mismo era establecer programas de investigación silvícola en las zonas calizas. Y también va a servir como un modelo de experimentación y de centro de educación de la taxonomía tropical estadounidense para otras regiones, tanto de América como del Caribe. Así que vemos que de las pequeñas parcelas que ya se habían creado a principios de la década del 1920 para llevar a cabo estas investigaciones, ya para la década del 40 se materializaba la idea de que necesitaba espacios más grandes donde podamos sembrar diferentes tipos de árboles y ver sus reacciones, sobre todo en lo que era la tierra caliza. Así que van a ser estos tres eventos entre 1939 y 1945 los que van a llevar entonces a una transformación y unas alteraciones del paisaje puertorriqueño con fines militares, más allá de que se estableció en la costa. Algunos de los hallazgos preliminares que hemos encontrado en esta investigación es lo siguiente. La creación experimental y la Caribbean Forestry van a servir como instrumentos para un coloniaje ambiental con fines militares, científicos y económicos en territorios tropicales de los Estados Unidos, el Caribe y para el resto de Latinoamérica. También nos deja saber que el bosque de Cambalache va a servir como un ensayo para lo que eventualmente va a ser el establecimiento del Bosque Nacional del Yunque como un bosque experimental en su totalidad. Y esto se da en la década de 1950, específicamente a partir de 56. Un segundito, por favor. Otro de los hallazgos que hemos encontrado y que la historiografía puertorriqueña forestal no ha tocado muy a fondo es el tema de la figura de Frank H. Wadsworth. Frank H. Wadsworth, que aún está vivo, tiene 105 años, llegó a Puerto Rico en la década del 40, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, a trabajar en la estación experimental en Río Piedras. La posición que ocupa va a ser de investigador forestal. Sin embargo, cuando él llega, ocurre una transformación en la administración de tanto del centro de investigación como del Yunque. A dos de los investigadores que estaban y administradores los envían a diferentes partes de Latinoamérica, uno a Brasil para investigar el palo de goma, el otro a Costa Rica para investigar la identificación de árboles de cedro para almacenar el whisky. Así que a partir del 43-45, Francia va a convertir, no de manera oficial, pero en la persona que va a dirigir a la misma vez la estación y también la investigación científica en los bosques. Eso va a llevar a que entonces Frank, a partir del 45,
ya con una pequeña experiencia en Puerto Rico y en el Caribe, se va a convertir en la figura principal de la investigación forestal tropical federal en Puerto Rico. Y eso lo va a llevar a convertirse en el representante del Servicio Forestal estadounidense ante Latinoamérica. Y esto se da a raíz del programa del punto 4 que va a atravesar Eisenhower en materia de cooperación con Latinoamérica. Esa cooperación va a ser en términos políticos, económicos y sociales y también forestal. Una vez que el Servicio Forestal de los Estados Unidos llega ante las Naciones Unidas, como todos sabemos, se crea la la FAO, Food Agriculture Organization. Y Frank Wadsworth va a ser la figura nada más y nada menos que representante de la FAO ante Latinoamérica, participando en una decena de reuniones en diferentes países de toda América Latina. Así que a través de esas reuniones y a través de esa posición es que Frank va a comenzar a exportar todo, a difundir todo este conocimiento que los estadounidenses, en conjunto con los británicos, están desarrollando en el Caribe. Y esto va a llevar a que incluso en los 50 Puerto Rico se posicione ya como uno de los países de mayor desarrollo forestal en el trópico. Incluso esto va a llevar a que diferentes personas de diferentes naciones vengan a Puerto Rico a estudiar el modelo de reforestación tropical que se está estableciendo en la isla para que lo repliquen en sus países. Y luego los responsables que va a llevar a cabo esto va a ser la figura de Frank H. Wadsworth. También Frank H. Wadsworth a partir de 50 se convierte en la persona responsable, ¿verdad?, de las investigaciones que se están dando tanto en los bosques insulares como en los bosques federales. Y eso va a ser así hasta 1973, cuando se crea el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la isla. Así que va a ser bajo la administración de Frank, donde el yunque se va a convertir como un bosque experimental en su totalidad, y también va a ser bajo la administración de Frank que la estación experimental se va ya a conocer como el nombre que tiene hoy día, Instituto Internacional de la Astronomía Tropical en Puerto Rico. Esa colaboración que se va a establecer desde un poquito antes del 40 y que se va a desarrollar con mucha fuerza durante la Segunda Guerra Mundial y que Frank va a aprovechar significativamente, ¿verdad?, entre forestas británicos y estadounidenses, jóvenes, va a llevar, bueno, a ustedes y a los jóvenes también que están acá, ¿verdad?, va a llegar hasta la década de 70, que es cuando entonces Frank H. Wadsworth se retira, y eso concuerda con un cambio de paradigma ambiental que hay tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿verdad?, donde las luchas ambientales han puesto de manifiesto toda esta presión, ¿verdad?, que se ha hecho sobre los diferentes ecosistemas a nivel mundial a raíz de esta misma industria militar y otras que se desarrollaron durante la posguerra. Así que esos son algunos de los hallazgos que hasta el momento hemos encontrado y que quería compartir con ustedes así de manera efímera. No sin antes, ¿verdad?, mostrarles algunos de esos cambios que se dieron en el litoral y que fueron evidentes. Algunos de esos, ¿verdad?, como la creación de la base de Rupert Rhodes en Ceiba, donde esto se extendía hasta lo que es Vieques, ¿verdad? Y aquí sabemos que los bosques del litoral pues fueron seriamente impactados, estos humedales fueron seriamente impactados, al igual que también sucedió con Vieques. Lo mismo pasa en la base naval de Isla Grande, donde se deforestaron y se talaron todos esos islotes de mangles que había en la bahía de Miraflores para poder construir sobre ellos la pista de aterrizaje y toda la serie de viviendas que se crearon en Isla Grande. También sucedió en Aguadilla, ¿verdad?, en la base aeronaval en Aguadilla, y también en Buchanan, que aunque Buchanan ya estaba construido con una expansión de los terrenos para albergar sobre todo lo que eran municiones durante la Segunda Guerra Mundial, y para eso se va a crear una serie de bunkers, ¿verdad?, aledaños a la base. Entonces, aquí es donde entra el Servicio Forestal
porque estos bunkers se crean simulando unos mogotes de la zona caliza que hay en toda la zona cálcica de Puerto Rico, pero que necesitan ser camuflajeados en caso de un ataque aéreo. Y ahí es donde entonces entra el servicio forestal buscándole unos árboles de rápido crecimiento para poder cubrirlo de vegetación y así ser despistado por un posible ataque aéreo. Y aquí podemos ver en la ilustración inferior a mano derecha como entonces aquí en amarillo, esto es un búnker, ¿verdad? Y todo cubierto por maleza que desde una vista aérea pues es imposible de identificar. Así que ese tipo de investigación fue la que entonces llevó a cabo el Forest Service y luego se empleó con fines militares en Puerto Rico, entre otras cosas, siendo esto la transformación de un Puerto Rico a un Puerto Guerra. Bien, y hasta aquí, compañeros, llega mi presentación. Les agradezco a todos su paciencia, ¿verdad? También les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Creo que ahora tenemos un momento de preguntas. Muchas gracias, Jorge. He tomado la palabra básicamente porque entiendo que el doctor José Ana Sagasti debe haber tenido un problema con internet y se le ha debido la luz. Te agradecemos tanto desde CISA como del CIEL la magnífica presentación. Sumamente interesante, sobre todo porque nos has hecho un recorrido sobre la literatura, pero también sobre cómo esa propia literatura ha ido informando de diversas estrategias, prácticas, y ha ido condicionando al mismo tiempo un paisaje no solo lo militar, pero obviamente con un peso y un anclaje militar sumamente relevante. Abrimos el turno de palabras, no sé si Manolo Valdés Piscini también quería comentar algo, pero abrimos sí el turno de palabra para quien quiera hacer algún tipo de pregunta, comentario a tu magnífica presentación. Sí, Marcelo, muchas gracias y me uno a la felicitación al compañero Jorge Nieves por su presentación, que nos ha expuesto a una literatura extraordinaria y también a una perspectiva muy interesante sobre el paisaje. Abrimos entonces el turno de preguntas, comentarios. Jorge Soldevila, por favor. Sí, bueno, gracias Jorge por la presentación. Solamente quería comentar que hay un documento que trata sobre los esfuerzos antimaláricos en Puerto Rico. Y ese documento tiene un capítulo que trabaja los años 1940 a 1944 o 45 y detalla los esfuerzos antimaláricos cerca de las bases militares en Puerto Rico, el drenado de los mangles y diferentes espacios para eliminar la amenaza de los mosquitos. Y es un buen documento para examinar en el trabajo investigativo que está haciendo. Te lo agradezco. Ya copié el título aquí para entonces... Yo lo tengo. Si me da unos minutos, yo entro a mi Google Drive en algún lado, busco el título original y creo que... Ay, ¿quién es este señor que digitaliza todos los documentos? Se me olvida el nombre. El que tiene una página, que está en la UPR, digitaliza muchos documentos. Es el profesor Almeida de la biblioteca de la UPR, Almeida. Correcto. Sí. En su página tiene el documento digitalizado, pero yo lo tengo y le busco el título exacto ya mismo y se lo pongo en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, te agradezco. Sí, por favor, más comentarios. Muchas gracias, Jorge. Sí, el profesor Mario Cancel, por favor. Sí, déjame ponerme la carita ahí para que me vean. Mira, es que en mi biblioteca tengo un informe que está firmado por Franklin R. Longwood, que fue que trabajó en el Servicio Forestal de Puerto Rico, lo tengo en la mesa. Sí. Y se llama Commercial Timbers of the Caribbean, que es de 1962.
del 62. Sí, Así que que está en línea, la Universidad de Pensilvania lo digitalizó, tengo la dirección electrónica, pero como veo que el comentario de Jorge pues se circunscribe a la cuestión de la Segunda Guerra, me gustaría que conociera esa fuente también para que en algún momento la revisara. No, los Wolf fue sumamente importante, ¿verdad? Los estudios que hicieron aquí con los árboles madereros. Incluso va a publicar un libro, ¿verdad? Específicamente sobre los árboles madereros en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Que es una referencia compulsoria para conocer un poco de ese proyecto ¿verdad? De identificación y de uso de la silvicultura en Puerto Rico. Sí, de hecho tengo esas fuentes aquí también grabadas porque como estaba acomodando mis libros, estaba encontrando cosas sorpresivas en mi casa. Así que ya veremos. Espérense que tengo una llamada de doctora Nazagasti. No problema. Bueno, muchas gracias. Creo que estaba Eddie Pesante, que nos había levantado la mano. El doctor Manuel Valdés Piscini, no sé si era de antes o de ahora, que también quería comentar. Pero si no, Eddie Pesante, por favor. Sí, buenos días. Quiero agradecer por la gran presentación y por los datos y todas las referencias que ha brindado. Muy importante. Yo también quisiera preguntar cuál es, ¿verdad? Porque el colegio, ¿verdad? El recinto de Mayagüez también tuvo su estación experimental. ¿Cuál fue el rol entonces del recinto universitario de Mayagüez en todo este proceso del paisaje, por lo menos entre los 40 hasta los 50? Porque ¿verdad? También era uno de los centros de institución donde se trabaja la agricultura y estaban las estaciones experimentales. Sí, esa es tremenda pregunta. Mira, la UPR de Mayagüez, la primera universidad en Puerto Rico en establecer un bachillerato en lo que es el manejo forestal, ¿verdad? En 1923, si mal no recuerdo, se establece ese primer bachillerato. Sin embargo, esto se establece en el 23, en el 28 pasa a San Felipe en Puerto Rico, en el 32 pasa a San Ciriaco, así que eso todo parece indicar que eso lleva a que la estación experimental, ¿verdad?, no tenga un desarrollo bastante amplio como va a suceder eventualmente. Incluso sobre esto, Domínguez Cristóbal menciona en su libro de Panorama Histórico Forestal que el desarrollo en un principio fue bastante inherente a estos procesos que se estaban dando con respecto al servicio forestal y con respecto a los bosques insulares en la isla. Así que en ese periodo del 40, ¿verdad?, tengo que dar una nueva mirada para ver entonces de qué forma sirvió la Universidad de Mayagüez para estos proyectos de investigación, como fue, ¿verdad?, la estación experimental de Río Piedras, que sin duda alguna pues, fue fundamental en esto. Pero sí tiene razón, Pesante. Hay que darle una mirada, ¿verdad?, a ver cómo específicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuál fue el rol que jugó. Pero en un principio pues estuvo bastante inherente, ¿verdad?, al respecto. Gracias. Sí. Sí, el doctor Anasagasti creo que se reincorporó y tenía la palabra, Sí, si no, sí. el doctor Valdés Piscini. Sí, disculpen, perdí el acceso a la internet momentáneamente. Estaba hasta llamando a Mario para que avisara, pero ya finalmente logré hacerlo. Así que me perdí pues los últimos minutos de la presentación. Manolo parece que tenía algún comentario. Manolo, o pregunta, no sé. Sí, ya había hecho un comentario, pero Jorge, la figura de Frank Wadsworth pues es una figura monumental, importantísima en la astronomía en Puerto Rico, pero quería comentar que hay una persona de nombre Rafael Marrero, que básicamente fue el que hizo, y él coincide temporalmente con Wadsworth, hizo los estudios sobre la validez de las siembras de caoba y de otras especies exóticas en Puerto Rico en ese momento, y de hecho es uno de los pocos que ofrece una crítica al trabajo de reforestación de las 13. Así que, Profesor, ¿usted se refiere a José Marrero? A José Marrero, perdón, José Marrero. Sí. Sin duda alguna, ¿verdad? Yo enfatizo en la figura de Frank, pero esas personas fueron Batman y Robin de la industria forestal a partir del 40.
¿sabe? Incluso yo le llegué a preguntar una vez a Frank Wadsworth en las entrevistas que le he podido hacer. La última le dije, venga acá, Frank, Marrero fue su maestro en términos forestales. Y él me miró así como, y me dijo, bueno, pues sí, porque no podemos olvidar que él estuvo antes, ¿verdad? Él ya estaba aquí en la isla investigando, incluso, si mal no recuerdo, en un momento dado, él dirigió el programa de reforestación de la CCC, y por eso es que él, ¿verdad?, lanza esa crítica, pero realmente era una crítica que, como decimos coloquialmente, uno escupe y le cae en la cara, porque era la persona que estaba llevando a cabo ese proceso de reforestación, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que, pues, lamentablemente, los árboles nativos que estaban sembrando no se le estaban dando. Así que ese binomio que se va a crear una vez que llega Frank Wadsworth a partir del 42, junto con José Marrero, pues, bueno, eso fue lo que publicó en ese sentido el famoso libro de Árboles Comunes de Puerto Rico, ¿verdad? En conjunto con Albert Little, que había comenzado ese trabajo. El otro comentario que tengo es que yo sé que tú conoces el trabajo de Megan Rabi sobre el verde, que también es otra dimensión de las pruebas de nucleares, sí, y de napalm en la zona del Yunque, en la sierra de Luquillo. Sí. Nada, yo sé que tú conoces ese trabajo, pero como no lo mencionaste, pues... No, mire, profesor, la idea es, ¿verdad?, llevar a este estudio hasta el 2003, porque hemos visto que esto no va a parar a partir del 45, al contrario, esto a partir del 56, ¿verdad?, esto va a tomar otras dimensiones, como lo que usted menciona, de 61 a 68, vienen los programas con rayos gamma en la estación El Verde, en el 68 viene la utilización de agentes como, ¿verdad?, el DDT, agente naranja, luego también el establecimiento de radares en el Yunque, a finales de los 70, o sea que esto no va a parar, esto va a parar en el 2003, que hemos visto cuando muere David Sanes en Vieques, automáticamente es que deja de utilizarse el Yunque, ¿verdad?, o ciertas áreas como parte de esa estrategia militar, porque como sabemos, pues Rupert Road, todo estaba conectado, ¿verdad?, entre Rupert Road, el Yunque y Vieques, era una misma unidad con fines de estrategia militar. Así que sí, definitivamente, y sabemos que usted fue fundamental también en ese estudio, ¿verdad? La antropóloga utiliza su trabajo sobre la CCC para hablar sobre este proceso de reforestación. Y sí, sin duda alguna, sí, el proceso de reforestación que hicieron los CCC en esta área, ¿verdad? Y cómo después eso se había impactado con estos estudios de rayos gamma que hizo Howard O'Doon de 61 a 68. Gracias, profesor, gracias. Mi último comentario, si me permiten, es que hace algún tiempo nosotros colaboramos con una ONG de acá del área oeste y la Oficina de Preservación Histórica. Hicimos un trabajo sobre las 13 en el bosque de Maricao, y ahí enfatizamos sobre cierta infraestructura que se creó con fines militares. Yo tengo el informe, te lo voy a hacer llegar inmediatamente para que lo tengas. Y seguido a eso, todavía hay una gran cantidad una gran cantidad no, pero hay unos documentos sobre todo ese periodo relacionado a las 13 y infraestructura militar que nosotros tenemos en el CIEL y están a tu disposición cuando vengas por acá y nos des una visita y nos sentamos con esos materiales que con mucho gusto los puedes utilizar. Bello, gracias, profesor. Muchas gracias. Y aquí lo dejo. Perdonen que haya tomado mucho tiempo. Yo creo que fue culpa mía que lo cuqué, así que no hay problema, profesor. Me parece que Jorge y Soldevila tienen la mano levantada y luego Mario. Jorge. No, yo me estaba rascando la cabeza. No tenía la mano levantada. Ok, Mario. Sí, mira, le pregunto a Jorge y al que pueda responder, ¿hay algún estudio de larga duración sobre la apreciación de los bosques y la riqueza maderera o potencial maderero en Puerto Rico a lo largo de 5 siglos? Porque toda esta tasación de la riqueza maderera está desde las crónicas de Indias, pasando por las geografías del siglo XIX hasta las apreciaciones estas del siglo XX. ¿No hay un estudio abarcado sobre el asunto? Exclusivamente, bueno,
profesor Valdeprecini, usted es el maestro. No, yo creo que tú mencionaste Panorama Histórico Forestal de Puerto Rico de Carlos Domínguez. Sí, ese yo lo conozco, pero... Fácil de batón, ¿verdad? Pero como que exclusivo de la madera. Queremos informarle a todos los estudiantes que los... ¿Hello? Sí, es que están... y guardar distanciamiento entre unos a otros. Bien, recordando lo que cuesta la mascarilla, ¿verdad? En el colegio. Pues, profesor, como dice el déficit, está el libro de Panorama Histórico Forestal. Sí, yo lo tengo, estoy pensando en otra cosa, no precisamente en el tratamiento de Domínguez. Pues está Passing de Batón. Está el libro de Passing de Batón. Tenemos interrupciones aquí, no nos estoy entendiendo, pero está bien, no se preocupen. Espera, Mario, es que está en la Sí. escuela, anuncia la escuela. Ok. Bueno, nada, está bien, era solamente una pregunta, porque lo que me interesaba era la revisión literaria de ese factor en la historiografía puertorriqueña, que es la forma en que yo trabajo estos temas, y más allá de la forma en que Domínguez lo trabaja en el suyo. Sí, Pero está bien. sí, yo creo que ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. También existe el libro Passing the Baton. Okay. Lo mostré ahorita, una publicación más reciente del 2014, la publicó el Forest Service y es también de larga duración, incluso desde la etapa precolombina hasta el siglo XX, pero no es exclusivo de la madera, es sobre los bosques. Como usted bien menciona, profesor, la historiografía puertorriqueña, desde las crónicas de Michoacán, Melgarejo, viene mencionando la importancia de la riqueza forestal de la isla, sobre todo de los árboles, y nos parece curioso, ¿verdad?, que ante ese asentanamiento que los cronistas nos vienen haciendo desde hace más de 500 años, ¿verdad?, sobre la industria maderera, pues que no haya un trabajo como ese, sí, de verdad que a mí también me llama la atención ese asunto, porque al igual que la minería, la industria maderera en el siglo XVI fue fundamental. Claro. Fundamental, ¿verdad? Y no solamente en Puerto Rico, sino también en la República Dominicana, en Cuba, en Centroamérica, y hemos visto otros trabajos en Centroamérica, pero por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Está el trabajo también en Cuba, el trabajo de profesor Reinaldo Funes Monzote, de Bosque a Sabana, que también es un clásico en esto, pero en Puerto Rico no lo tenemos. Que yo sepa, no. La profesora Valdeprecini y Ana Sagasti pueden también. Sí. Está bien, gracias, muy amable. Pues nada, profesor, pues nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues, Jorge, a mí me llamó mucho la atención que mencionaras que cuando estabas discutiendo la revista, que se miraran a los británicos, en el sentido de que pues ya había una tradición ya bastante desarrollada de taxonomía y de estudio de bosques y de maderas en Estados Unidos, y de hecho desde que se estableció el acta de las estaciones experimentales, que yo creo que fue en 1888, 1887, pues ya hay toda una red de estaciones experimentales en Estados Unidos. Y después de la guerra hispanoamericana, también se establecieron no solamente estaciones experimentales en Puerto Rico, como la de Mayagüez, sino también en Filipinas, que me llama la atención que no hayan mirado a eso. Y claro, porque también veo, al mirar la revista, ¿no?, mientras te escuchaba, busqué la revista para mirar algunas cosas, y hay unos elementos en común podríamos llamar quizá un género de escritura taxonómica, donde se describen las condiciones ambientales de los bosques, de las maderas, dependiendo de qué se estuviese estudiando, y luego se miraban en casi todos estos textos las aplicaciones comerciales, que también lo vemos en libros como Forests of Puerto Rico de Murphy, que se escribió más o menos, ¿no?, después, yo creo que fue en
10 o antes, por ahí. Exacto, sí. Y entonces, pues me llama mucho la atención, ¿por qué no miraron, no? Y no sé si has visto algo sobre esto, pero ¿por qué no entonces miraron esa tradición? Porque de hecho el conservacionismo también, claro, el otro elemento del conservacionismo en Estados Unidos con Pinchot y estos famosos conservacionistas estadounidenses que de hecho trabajaron en las Filipinas y también en Puerto Rico. Pues yo lo que he encontrado al respecto, profesor, es que el desconocimiento era con respecto a la madera de la América tropical sobre el neotrópico. Y en eso entonces los británicos pues le llevaban una delantera en Trinidad, en Jamaica, en Belice. Los británicos aprenden a su vez de los Dutch, de los holandeses. Los holandeses son, según Frank Wadsworth, los primeros que comienzan a hacer estas investigaciones con los trópicos en la isla de Java, desde mucho antes que los británicos. Los británicos toman la idea, pero todo parece indicar que la barrera idiomática, es decir, esta gente no entendían alemán. Incluso los franceses también estaban haciendo sus investigaciones, ¿verdad? Antes que los británicos, pero todo parece indicar que la barrera idiomática, ¿verdad? Entre los estadounidenses, los Dutch, ¿verdad? Los holandeses y los franceses, era mucho más fácil entonces dirigirse hacia los británicos. Por lo menos es lo que plantea Frank Wadsworth, ¿verdad? Plantea también Macmillan en su libro de Algo Nuevo Bajo el Sol, de cómo entonces estos imperios europeos durante la década del siglo XX, sobre todo los del continente africano, comienzan a mirar más las economías locales. Cómo entonces comienzan a desarrollar esas economías de esas colonias, pero es para la misma producción local y garantizar entonces una materia prima cautiva de estas colonias. Entonces eso nos parece interesante como el trabajo que usted menciona de Murphy y de cómo entonces de manera comercial los Estados Unidos estaban tomando esos modelos para replicarlos acá en el forestry, cosas que yo desconocía hasta estos momentos. Yo solamente pensaba que esto era con fines de investigación, ¿verdad? Y experimentación, pero todo parece indicar que el desarrollo forestal entonces en Puerto Rico, que se va a motivar a que la gente siembre árboles con fines madereros para exportar, para vender, va a responder a esas políticas económicas que van a establecer diferentes imperios, los belgas, los ingleses, los franceses en el continente africano, y que entonces los estadounidenses pues, van a salir en Filipinas, en Puerto Rico, a través de la silvicultura. Pero hasta aquí es donde yo he llegado. Definitivamente hay mucha tela todavía donde cortar, profesor. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí. De hecho, en casi todos los escritos estadounidenses, que algunos de los cuales Mario y yo hemos mirado, en muchos de ellos se discute también la madera. El caso, por ejemplo, de William Dinwiddie, que Carlos me parece que lo escribió algo sobre ese libro también. Se describe, ¿no? Se discuten los distintos tipos de madera y con fines comerciales, ¿no? Su uso para algún tipo de producción. Correcto, sí, definitivamente. Lo que es el árbol de goma, la caoba, a mí de verdad, una de las que más me sorprendió es la caoba, porque yo siempre, ¿verdad? Sabemos que la caoba es un árbol costosísimo, sabemos de sus características, pero yo jamás pensé que en Puerto Rico la caoba, ¿verdad? La insistencia de reforestar con caoba en los diferentes bosques, tanto públicos como privados, viniese de los ingleses. A raíz de la deficiencia que tenían los ingleses de la caoba, principalmente en Belice, a raíz de la década del 30, ¿verdad? Donde sabemos que diferentes fenómenos, incluso hasta ecológicos, ¿verdad? Los huracanes, esta es la época de los huracanes, que afectaron solamente Puerto Rico, sino Centroamérica, incluso en la época también, la década del 30, la década del Dust Bowl, en el suroeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde sabemos que está habiendo que incluso, aquí cito a Stuart Schwartz con esto, ¿verdad? En su libro de los huracanes, donde él plantea de que esto fue un fenómeno del Niño, que estaba ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? Pero esto es otro tema un poco más profundo y tendríamos que darle una mirada más ecológica al asunto, pero esto lo dice Stuart Schwartz, ¿verdad? No lo digo yo, lo estoy citando con respecto a estos huracanes, que es otro aspecto que tenemos que mirar de este momento, ¿verdad? Pero me parece curioso cómo entonces eso coincide con la búsqueda cada vez más del forestry norteamericano en Puerto Rico de la caoba. Interesantemente,
también yo encontré en estos momentos que no solamente está la caoba y el palo de goma, la teca. La teca llega a Puerto Rico por los británicos. Los británicos fueron los primeros en establecer las plantaciones de teca en la isla de Trinidad. Y de ahí entonces donde la traen a Puerto Rico, y ahí es donde yo puedo entender por qué Patillas, mi pueblo, se convirtió en uno de los pueblos con mayores plantaciones de teca en todo el Caribe, ¿verdad? A partir de la década del 39, cuando Frank Wadsworth es el que entonces va a sembrar esas plantaciones de teca en lo que es la división del bosque de Carite que da hacia Patillas. Y yo siempre he dicho, pero ¿por qué esta madera que es de Malasia, Indonesia, llegó hasta Patillas? ¿Sabes cómo es que esto ya ha llegado hasta acá? Pues mire, es el mismo modelo que Frank venía copiando de los británicos en la isla de Trinidad. Así que son cosas como esas las que yo pienso que aquí se sembró mucho el corcho bobo. Pues no sabemos hasta qué punto esos árboles de corcho eran sustitutos de los árboles de goma, ¿verdad? Del Hevea brasiliensis. Así que esas son las cosas que por ahí, ¿verdad? Tenemos que ir un poco, yo pienso, mirando para ver entonces esa relación comercial, política, militar y ambiental que se dio en este contexto. Y eso, ¿verdad? Hasta ahí todo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Manolo. No, yo simplemente quiero felicitar a Jorge por su gran presentación y sobre todo por ampliar nuestra perspectiva. Por ejemplo, yo no había hecho bien el vínculo entre los británicos y acá en Puerto Rico. Me parece que me ha abierto ahí una puerta, un conocimiento, unas cosas que no conocía, no había hecho el vínculo, así como la otra literatura. Así que excelente, muy agradecido, y a nombre del CIEL te damos las gracias por haber participado. No que con esto cierro el evento, ¿verdad? Pero aprovecho para nombre del CIEL agradecerte la presentación, y nuevamente pongo a tu disposición el archivo del CIEL para lo que necesites sobre ese periodo. Gracias. No, profesor, de verdad, gracias por sus palabras y gracias siempre por todo su apoyo. Usted es de las personas que siempre que yo, cuando estoy trancado en algún tema, siempre cojo el teléfono, lo llamo, usted siempre está ahí. Jorge, vamos por aquí, vamos por allá, y le agradezco mucho siempre su referencia, siempre su disponibilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Y también le agradezco al profesor Locena Segasti, ¿verdad? Siempre por estar pendiente, siempre por estar ahí presente. Como dice Juan Justi, ¿verdad? La cofradía de historiadores ambientales en Puerto Rico es pequeña, pero es sabrosa. Y aquí tenemos a dos de los pilares, que es Valdés Pesini y Ana Segasti en esta escuela, así que para mí es un placer. Por ahí también está el compañero Eric López, historiador, ¿verdad? Del San Juan History Site, que también ha ayudado en estos asuntos, así que saludos por ahí. Y Javier Alemán, que también nos acompaña. Saludos a todos. Y gracias por asistir. Sí, Jorge, yo también me uno a las palabras del doctor Valdés Piscini. Te felicito, muchas gracias también a nombre del CIEL y de CISA por tu presentación. Pero todavía no hemos terminado. Me parece que Jorge Soldevila tiene una pregunta o un comentario. Sí, es rápido. Era un poco trayendo otra vez la conversación a las costas. Los bosques no es un tema que yo no sé nada de ellos, así que la mitad de todo esto es nuevo para mí. Pero las costas y las bases militares es un tema interesantísimo, ¿no? Carlos Hernández se fue, pero él tiene, ¿verdad? Su maestría es sobre la base Ramey y pues cómo mueven esa población, y sobre la manera, Fernando Picó había escribió un poco sobre la madera y en su texto de Puerto Rico y la sequía 1847. En algunas partes hace algunos apuntes sobre el uso de la madera y la tala de árboles. Bien. Y quería mencionar también que hay un libro que se llama The Nature State. Así solamente lo publica Routledge. Yo lo tengo aquí.
no voy a decir el nombre de quien lo edita porque pues es en alemán y voy a hacer un desastre del nombre. Pero el libro a mí no me gustó mucho, no tiene una buena introducción y pues el The Nature State es un tema que creo que hay uno de estos filósofos de la ilustración que también hace el uso de Nature State como concepto y pues el texto no, pero habla de conservadurismo o la conservación ambiental y cómo se usa la creación de parques para control en fronteras y cosas. Pero sobre las bases militares quería volver porque usted hablamos de paisaje y cambio en el paisaje de un Puerto Rico a un Puerto Guerra y pienso si en la literatura que ha visto, en su trabajo investigativo, cómo va cambiando ese país, qué hay antes en esos espacios, si hay una correlación en espacios que buscan específicamente para plantar estas bases militares. Eso es excelente pregunta, Jorge, mira, porque tanto he visto una correlación en Dawn Shadows, que es el libro de Richard Tucker, junto con otros investigadores. Ellos plantean de manera magistral el caso de Pearl Harbor en Hawái. Y Pearl Harbor fue un poco antes, ¿verdad?, que Culebra y que Vieques. Y pasó exactamente lo mismo. Estos eran terrenos azucareros. Primero eran terrenos, ¿verdad?, eran terrenos agrícolas, que luego entonces van a pasar a los intereses azucareros y que entonces poco a poco, por motivos militares y defensivos, las Fuerzas Armadas van a empezar a ocupar. Y se dan los mismos patrones de expropiación, de legislación. Todo el organismo que se da se repite en Vieques y Culebra. Y lo que encontramos es que esos terrenos eran sobre todo agrícolas, azucareros. Y en Puerto Rico, en todas las bases, ¿verdad?, o en la mayoría de las bases que se crearon, eran terrenos antes azucareros. Que en esa misma transición, y esto lo plantea muy bien Bolívar Fresneda, en esa misma transición económica que hay de Puerto Rico agrario, un Puerto Rico industrial, hubo un intermedio ahí de un desarrollo militar, ¿verdad?, que permitió esas transformaciones. Así que no podemos decir tampoco que las bases transformaron esto, porque ya había una transformación, ¿verdad? Esa transformación había sido a través de la caña, y eso tenemos que dejarlo claro. No obstante, lo que nos parece entonces aquí escandaloso, esa transformación abrupta, donde también se siembra cemento, y ya de una vez y por todas, ¿sabes?, dejaste una huella ahí que es imborrable, ¿no? A pesar de eso, sabemos que los ecosistemas se recuperan, ¿verdad? Y que puede tardar tiempo, pero hay ecosistemas que se recuperan más rápido que otros. Y eso tendríamos que entonces investigarlo un poco más a fondo. Una de las cosas que hemos encontrado, los primeros reportes, otra cosa que en Puerto Rico nos parece curioso, es que los primeros efectos que deja la Marina de Guerra se vienen a encontrar ya en los 70, 80, cuando se vienen a realizar los primeros estudios ambientales en las islas a raíz de lo que dejan en Culebra. Ya un desastre brutal en Culebra, y entonces comienza la investigación. Mira, ¿qué es lo que está haciendo la Marina aquí? Está practicando con bala viva, que hay torpedos que no se han detonado, pero ¿qué es esto? Y se hacen diferentes estudios con el pelícano pardo. Los ríos en Vieques. No sabemos hasta qué punto los ríos fueron drenados en Vieques y secados por la Marina de Guerra, porque en Vieques había ríos antes. Eso la historia oral lo demuestra. Así que esos cambios al paisaje, como me dijo una vez también Valdés Piscini, el uso de los arrecifes de coral para rellenar las mismas pistas, ¿verdad? Así que todo eso, tiene razón Jorge, no se ha mirado en Puerto Rico y son, ¿verdad?, unas vías de investigación que pueden ser muy interesantes y que nos pueden arrojar un poco más de luz. Mira, por ejemplo, no sabemos hasta qué punto lo que es el estuario de la Bahía de San Juan se vio afectado con el relleno de la base de Isla Grande. No hay estudios sobre eso, ¿verdad? Yo le pregunté una vez incluso a Pedro Ayelaber, que como sabemos Pedro Ayelaber también está vivo, tiene 90 y pico de años y fue el director de la Junta de Calidad Ambiental. Yo le pregunté, ¿qué estudios se han hecho sobre la historia de la Bahía de San Juan y el impacto que creó la base? Pues no, se desconoce. Así que sí, Jorge, hay mucho trabajo que hacer ahí. Gracias. Se parece también mucho entonces a lo que habrá sucedido con las comunidades y cuando Puerto Rico comienza a industrializarse, ¿no?
y pues empiezan también a localizar industria en diferentes lugares y pues gente comienza a remover o a relocalizar personas en la palabra. Totalmente. Totalmente. Pienso en los llamados corredores cancerígenos, corredores químicos que en los Estados Unidos, ¿no? El desarrollo de estos corredores como lugares que eran plantaciones o lugares de esclavos, después se volvieron plantaciones y terminaron siendo enclaves químicos, pensando en Luisiana, por ejemplo, Puerto Rico, pues la costa sur también sufre de ese mismo. Y le quería decir que dejé el título del informe en el chat. Gracias. Y ahí también hablan de cómo se drenaban manglares para combatir la malaria, manglares, ríos y diferentes estuarios. Perfecto. Gracias, Jorge. Gracias por la respuesta. Voy a tomarle aquí una foto rápido. Muchas gracias. Jorge. Acabo de recordar, mientras discutían los efectos de la construcción de las bases, a un profesor que tuve en Washington State University, Gregory Hooks, y él trabajaba el asunto del impacto ambiental de las bases militares, y yo creo que él le llamaba, refiriéndose al concepto de treadmill of production de Alan Schneider, yo creo que él le llamaba treadmill of destruction. Estoy muy seguro, pero es posible que así sea. Y probablemente, aunque no trata el asunto de las bases militares en Puerto Rico, sí me parece que estudió algunas cercanas a comunidades minoritarias, como indígenas, etcétera, desde la perspectiva de la justicia ambiental, que a lo mejor sería bueno mirar. Me parece que Eric López tenía la mano alzada, no estoy seguro. Sí, buenas, sí, disculpen. Hola, Eric. Un placer y para mí es un honor participar de esta discusión. Felicidades, Jorge, aquí a las órdenes. Quería comentar brevemente sobre lo que el amigo Soldevila mencionó, los efectos de ese relleno, ¿verdad? Y tú traes, y con la erosión, ¿verdad? Muchas de estas áreas, las corrientes, al ser áreas rellenadas, pues las corrientes vuelven otra vez, ¿verdad? Y siguen, es un ejemplo, lo vemos en Isla de Cabras, ¿verdad? Que se convierte en un momento en fuerte amezquita para la Segunda Guerra Mundial, y la erosión pues que está sufriendo hoy Isla de Cabras pues es alto conocida. Otro aspecto también de esas estructuras, Jorge, no sé si parte de tu investigación se centra en las estructuras per se, en los bunkers, en los estructuras de observación que se construyen a través de toda la isla, que desafortunadamente muchas de ellas están abandonadas hoy, ¿verdad? Y entra el tema de que consideramos histórico solamente lo de cal y ladrillo. Sin embargo, estas estructuras al ser de cemento, pues la gente las descarta como cosas modernas, cosas sin importancia, que quizás pues mucha gente desconoce lo que fueron. Y entonces pues Immanuel Lewis, en el libro de Seacoast Fortifications, pues toca ese tema. Un fenómeno interesante, porque no solo están abandonadas en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también. Así que es otro aspecto valiosísimo que tu investigación pues podría traer también, ¿verdad? Ese tipo de estructuras. Y ese es mi comentario, y agradezco mucho esta oportunidad y los felicito a todos por este esfuerzo. Gracias, Eric, gracias por tu comentario. Sabré que los bunkers fue una de las cosas también que me va a llevar a esto. Mi esposa trabaja en el Parque Julio Monagas en Bayamón, que es una extensión, ¿verdad?, de lo que fue la base Buchanan, lo que era el polvorín de la base Buchanan, ¿verdad? Y allí, como tú bien dices, hay más de una docena de bunkers abandonados. Algunos de ellos han sido reutilizados por oficinas estatales.
pero hay otros, ¿verdad?, que están totalmente abandonados, y nos parece curioso también ver cómo esas estructuras, también, ¿verdad?, ese búnker que le llamaban el búnker tipo iglú, ¿verdad?, que ese búnker con forma de iglú y que entonces se rellenaba luego con material vegetativo para poder ser cubierto y con árboles, como mencionaba al principio. Definitivamente, esa fue una de las cosas que me llevó, esos mismos bunkers que me han llevado a esto, ¿verdad? Y que sí, en un futuro definitivamente los voy a tocar porque no solamente están ahí, ¿verdad? También están en Vieques, en Ponce, en los puestos de observación como el que hay, por ejemplo, en Humacao, en el bosque estatal de Humacao. Así que definitivamente, sí, en Tortuguero también hay otras posibilidades. Así que sí, eso va a ser parte de Isla de Cabra también, como tú mencionaste. Y lo interesante de Isla de Cabra es que también durante estos momentos estaban sembrando árboles. Eso es algo curioso, ¿verdad? Estaban sembrando pino durante esos momentos y durante cuando los submarinos alemanes bombardean Isla de Cabra en el 39, ahí habían personas reforestando, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo allí. Y eso es interesante. Y la casuarina, el asunto del pino australiano tan presente, estuvo en el Fuerte Brook, estuvo allá en la de Cabras, y era como que en el panorama era continuo la presencia de este pino. Y lo vemos, y todavía lo vemos desde la costa hasta la montaña, ¿sabes? Hemos visto, hay pinos en la costa, en la playa. Uno puede ver pinos ahí, ¿verdad? Y eso fue parte también de este proceso. Algunos de esos pinos, Eric, yo he encontrado que se trajeron desde Cuba. Algunos se importaron desde Cuba y se comienzan a experimentar con ellos en Isla de Cabra y en otras partes. Esto es interesante porque en un momento dado se está planteando, ¿verdad?, qué impacto tuvieron esos sembradíos de pino con diferentes especies en la isla, como por ejemplo las tortugas, ¿verdad?, tortugas marinas y demás. Y yo una vez le pregunté esto a Frank Wadsworth también, tuve la osadía de preguntarle si había sido un error esas plantaciones de pino. No, para nada, eso. Así que vemos que también existe todavía ese debate, ¿verdad? De si, como decía Valdés Piscines al principio, si verdaderamente esas plantaciones funcionaron, hasta qué punto, ¿verdad?, eso tuvo un resultado que ellos esperaban o la cura resultó peor que la enfermedad. Exacto. Te agradezco mucho. No, a ti, Eric, a ti, saludos. Profesor, está mute. Está mute, profesor. Sí, disculpa. Si no hay más preguntas o comentarios, pues entonces podemos dar por terminada la conferencia. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros tu trabajo. Y bueno, buen día a todos. Hasta luego. Buen día, gracias. Diga buenas tardes. Y buen provecho. Igual.